fuego, la situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19. Presidente, doctor Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 6 de noviembre. Hoy hace 40 años, al mediodía, un comando de guerrilleros del M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Secuestraron a unas 300 personas, entre visitantes, empleados y magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Exigían un juicio político al presidente de la época, Belisario Betancourt. Horas después, el ejército retomó el palacio, también a sangre y fuego. Entró con tanques, hubo explosiones, el palacio ardió en llamas. 28 horas después acabó el asedio. Sobrevivientes fueron trasladados a la Casa del Florero o a guarniciones militares, donde fueron torturados y algunos más ejecutados. A cuentagotas el país ha sabido qué pasó. Al menos 98 personas fueron asesinadas y todavía hay 11 desaparecidos. Hay mucha verdad que falta. Belisario se murió sin contar qué hizo. No hay una memoria colectiva de lo que sucedió. Y la última película del tema, Noviembre, estrenada en octubre, ya fue censurada. Hoy hablamos del porqué del silencio en uno de los traumas sin resolver del conflicto nacional. Elena Urán es politóloga y escritora. El martes lanzó su libro Deshacer los nudos sobre los relatos de este hecho. Dirige la Fundación Carlos H. Urán Memoria para la Democracia, en honor a su papá, uno de los magistrados asesinados. Gracias por pasar por acá. A ustedes, mil gracias por invitarme. Elena, en tu libro planteas que los relatos que más han prevalecido sobre lo que pasó en el Palacio son los de los que empuñaron las armas, el ejército y el M-19. ¿Cuáles son las líneas principales de esos relatos? Bueno, por un lado, cuando la amnistía al M-19, que como sabemos no consistió en aporte a la verdad ni reconocimiento, y posteriormente cuando empiezan las investigaciones a miembros de la fuerza pública, incluso desde entes de control como la Procuraduría, cuando el procurador Gómez Méndez sanciona disciplinariamente a Arias Cabrales y a Sánchez Rubiano, lo que sucede en ese momento es que el Congreso, el ministro de Defensa y otras entidades del Estado lo acorralan y como que fuera un atentado contra la institucionalidad, cuando es al contrario, es un reclamo a que haya una democracia funcional. Y tanto Uribe Vélez como Juan Manuel Santo, cada uno en su respectivo periodo, se presenta en horario estelar con toda la cúpula militar detrás a rechazar unas sentencias judiciales, lo cual demuestra, por un lado, una intervención del Ejecutivo en sanciones judiciales, y todo esto ha ido formando un relato de que unos son héroes, cada uno, ¿no?, defendiendo su lugar como héroe. Ahora que exmiembros del M-19 están en puestos de responsabilidad, también hacen lo mismo. Entonces se saca la bandera del M-19, la recuperación de la espada de Bolívar en un foro, no lo llaman robo sino recuperación, y de lado y lado se pretende generar en el imaginario la idea de que los dos nos salvaron de los malos, quien quiera que sean los malos. Los unos nos defendieron de un Estado terrorista y los otros nos defendieron del terrorismo, pero los dos se presentan siempre en un relato épico. Y es absolutamente contraproducente esto, porque lo que hace es que lleva a que la sociedad automáticamente tenga como que decidir qué bando tomar, en vez de poder tener conversaciones honestas, transparentes, profundas. Entonces, ellos son los que al final se benefician de esta disputa en la que nos mantienen y la que ellos todo el tiempo están propagando para presentarse, como vengo diciendo, como héroes de la historia. A nosotros no nos sirve porque no nos permite entender realmente lo que sucedió. O sea, a la democracia no les sirve tener esos baches. Aquí quienes se benefician de esto son quienes han empuñado las armas. Pero en términos de construcción de sociedad pacífica y democrática y más madura emocionalmente, no es lo que necesitamos.
¿Qué consecuencias trae imponer justamente la idea de heroísmo tanto de la guerrilla como del ejército? Pues primeramente se ha impedido que, digamos, quienes vivieron directamente tengan como una posibilidad de hablar sin miedo, ¿no? A ser señalados. Porque yo conozco, por ejemplo, hijos de magistrados titulares de la Corte Suprema que me dicen, mi papá tenía un disparo en la sien del ejército, pero yo no digo porque ya tú sabes. ¿Cómo así que ya tú sabes? ¿Por qué una hija de una persona que fue ejecutada por la fuerza pública no se siente con la libertad de hablar tranquilamente? ¿Por qué no siente el respaldo del Estado ni de la sociedad? Cuando hay una sociedad mucho más activa y mucho más consciente, la democracia es mucho más fuerte. Y eso lo conozco yo muy bien del caso alemán. Condenar a los altos mandos del régimen nazi no era suficiente. Era necesario que la gente entendiera que ellos también eran cómplices de lo que había sucedido, que ellos no podían seguir negando y que reconocer su participación en un sistema era lo que los permitía salir de esa situación de violencia, de terrorismo de Estado. También el intento más fuerte es que deje de ser usado como causa política. En Colombia la memoria, los poderosos han tenido claridad sobre el potencial que tiene esto para darles réditos políticos, más concretamente el caso del Palacio de Justicia, pero nosotros tenemos que sacarlo de ese lugar, porque es que es a nosotros, los ciudadanos, a quienes nos termina afectando. Tú andabas buscando información sobre el papel de Estados Unidos en la toma y la retoma. Insiste una entrevista a un ex agente de inteligencia que el presidente Gustavo Petro retuitea y después dice que va a pedir la desclasificación de los documentos de inteligencia gringos. ¿Qué ha pasado con eso? Ay, lamentablemente, a ver, cuando yo estaba escribiendo mi primer libro, de repente me surgió la duda sobre la participación de Estados Unidos, ¿no? Como era plena Guerra Fría. Entonces yo me puse a averiguar y encontré unos documentos que ya estaban desclasificados que daban cuenta de la participación de ese país en Colombia, en los hechos. Yo venía solicitando esto de tiempo atrás. Ahí el presidente retuiteó esa entrevista, dijo, y yo pues claro aproveché para decirle ayúdeme a solicitar esa apertura, algo que él hizo. Yo entonces armé el documento, lo tradujimos al inglés, solamente faltaba la firma del presidente, yo lo mandé a la Cancillería, 15 días después pregunté y lo que me dijeron era que la carta la habían cambiado y habían incluido una solicitud para la desclasificación de los documentos de Jorge Eliezer Gaitán. Cuando yo pido por favor que me muestren cuál fue la carta, esa nunca la conocí, entonces yo no sé realmente qué quedó en esa carta. Pero lo que sí sé es que 7 meses después, el embajador le dijo a una persona al National Security Archive que necesitaba que lo volviera a apoyar porque la carta había quedado mal hecha. O sea, ellos desatendieron la carta que yo había armado con apoyo internacional, armaron una nueva, después no funcionó, no sirvió y pues tuvieron que empezar de nuevo con el agravante que ya bajo estas condiciones pues lo veo muy poco probable que eso avance. El presidente en varias ocasiones ha enarbolado el papel del M-19 y la memoria de esta guerrilla y el simbolismo que tenía. ¿Qué pudo haber hecho Gustavo Petro para salir de ese relato de héroes y villanos en la toma que llevó pues también a cabo esta guerrilla en la que él militó? Bueno, empezar por reconocer responsabilidad, además en su calidad de ex militante, pero también como comandante en jefe y, por ejemplo, hubiese podido ordenar la desclasificación de los archivos de las brigadas de inteligencia de los años 80, no solo él, los gobiernos anteriores, así como se ha pasado en otras partes del mundo, que es desde lo administrativo que se dan órdenes para que lugares de horror, de tortura y de ejecución sean resignificados. Eso también lo podría haber hecho. Y podría haber hecho desde su lugar de exmilitante en vez de sacar la bandera del M-19. O sea, yo no espero que pierdan su identidad, pero sí que no nieguen que generaron violencia mientras estuvieron dentro de ese grupo. No pueden simplemente presentarse bajo la mejor luz. Pero yo sí quiero ser enfática. Es muy importante que los miembros del M-19 reconozcan que ellos son autores de violencias inaceptables. Pero también nosotros tenemos que hablar mucho más fuerte y no tan tímidamente como se suele hacer
de la responsabilidad de la fuerza pública, porque la fuerza pública tampoco reconoce hasta hoy lo que hicieron. Entonces, mientras no haya un reconocimiento de ambas partes, lo que hacen es que nos siguen sumiendo a nosotros en esa confrontación. Ellos pasaron de una confrontación bélica a una confrontación por el relato y nos obligan a que nosotros tengamos siempre que tomar partido de unos del otro. Y la discusión no debe ser esa. Por último, ¿hasta qué punto deberíamos tener un relato nacional o un consenso sobre lo que pasó? ¿Es posible? No, sí es posible que lleguemos a un relato nacional. Quizás no vamos a ponernos de acuerdo en temas como, no sé, quién inició el incendio. Aquí tiene una importancia pues muy grande todo lo que está en documentos forenses y ahí vemos que hubo torturas, que hubo ejecuciones de parte de la fuerza pública. Nosotros de parte de la guerrilla sabemos que entraron y cometieron violaron el derecho internacional humanitario en el momento en que secuestran y toman como rehenes a civiles, los tienen apuntándoles con armas, pero después la fuerza pública también tuvo exceso de fuerza y cometió todos estos crímenes que acabo de comentar. Entonces sí tenemos que tener la capacidad, la altura y la honestidad de entender que en un Estado de Derecho la fuerza pública, por mucho que entre, quien entre, nunca va a tener la autorización de nosotros ni de nadie para arremeter contra civiles posteriormente. Y no podemos equiparar tampoco la responsabilidad de unos terroristas con la de la fuerza pública, porque si no, ¿en qué se diferencian unos de otros? Y esa comprensión sobre el funcionamiento de derecho es lo que debería ser lo central en esta discusión en torno al Palacio de Justicia. Y ahí creo que nos vamos a poder encontrar mucho más fácil, porque yo creo que todos, independientemente de la inclinación política, todos queremos una democracia funcional, todos queremos un país mucho más pacífico, pero sí tenemos que estar en capacidad de vivir con diferentes posturas y diferentes inclinaciones en un mismo espacio. Y el consenso básico creo que lo encontramos en los valores democráticos. Ahí nos encontramos de derecha, de centro, de izquierda, de arriba, abajo, gordo, feo, lindo. Eso es el punto central de la discusión. Elena, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá. A ustedes por la invitación. En las notas de este episodio vamos a dejar documentales, películas, textos y podcasts que ayudan a construir la memoria de lo que pasó y las heridas sin cerrar y hacer preguntas que siguen sin responder. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.